esta oportunidad. ¿A qué se debe esta variable fundamental, que es lo que más se ha señalado en los medios de comunicación? Ciertamente, buenos días, de nuevo, gracias por tenerme en el programa. Yo creo que primero que nada hay que reconocer históricamente el partido en la Casa Blanca, en este caso demócrata, pierde escaños en el Congreso. Fue el caso, los demócratas perdimos escaños en la Cámara de Representantes, pudimos mantener el Senado. Es importante recalcar que todavía hay una elección importante en Georgia, el Senado, que si llegamos a ganar ese estado, nos da una ventaja más grande todavía. Nunca, en los últimos 20 años, nunca se había visto una debilidad tan grande por el partido opuesto del partido de la Casa Blanca. Los republicanos, que se veía, como tú estás mencionando, esa marea roja, que podían recuperar 50, 60 escaños en la Cámara de Representantes, algo que ocurrió en el 2010 cuando era presidente Barack Obama. Ocurrió todo lo contrario. Vimos que los republicanos, todavía hay unos escaños que hay que por recontar, unos resultados por verse, pero sabemos que no van a recuperar más de 10, 15 escaños como máximo. Se necesita en la Cámara de Representantes 218 escaños. Hasta el momento ya cumplieron esa mayoría, pero no, sabemos ya hasta este momento, con las pocas elecciones por darse en California, que los republicanos no van a tener más de 222, como máximo 224. ¿Qué hace Biden? Biden debe negociar con los republicanos y los republicanos también, pero ahí va a estar, ese es el gran asterístico. ¿Van los republicanos a estar dispuestos a trabajar con Joe Biden o van a bloquearle cualquier tipo de proyecto de ley que le embarque en estos próximos 2 años? Entonces, ¿cómo queda esa política legislativa de Biden para los próximos años? Y también, ¿qué cree fue lo que influyó en esta elección que la mayoría no se decantó por el Partido Republicano? ¿A qué temores se debió este escenario? Pues yo creo que primero que nada sabemos que la economía, la inflación y el precio de la gasolina son claves, estuvieron en la mente de los votantes. La gente pensaría que con una economía que está en crecimiento, con una inflación no solamente en Estados Unidos, con una inflación a nivel mundial, afectaría mucho más a Joe Biden de forma negativa. No lo hizo porque Joe Biden, aunque mucha gente en el Partido Republicano puede criticarle, que lo hemos visto en los últimos meses y años, le pueden criticar la edad, pueden criticar si te va a volver a lanzar, pero no le critica mucho el récord, porque el récord de Joe Biden está sólido. Muchas de las cosas que el expresidente Trump quería hacer, él quería ser el presidente de infraestructura, no lo hizo, vino Joe Biden y lo logró. Él quería ser el presidente de los veteranos, no lo hizo, vino Biden y lo logró. Joe Biden ha hecho una cantidad de proyectos de ley nunca antes visto, un proyecto de ley por lo menos para crear más semiconductores aquí en los Estados Unidos, para poder combatir contra China y otros países en la parte occidental del mundo. Y muchas de esas cosas yo creo que el votante lo tenía en mente. Y otra cosa muy importante también, yo diría, es que el republicano y el americano como tal está cansado de la división política, y vieron de que muchos de los candidatos apoyados por Donald Trump, muchos de ellos que hasta el día de hoy no reconocen las elecciones del 2020, no reconocen al presidente Biden como presidente, muchos de esos candidatos perdieron en las elecciones en este noviembre, porque repito, el pueblo americano está buscando unidad, está buscando soluciones, no está buscando división, no está buscando solamente debate político, aunque es importante, pero están buscando a alguien que tome acción. Y a pesar del estado de la economía, del estado de la inflación, del estado de el precio de la gasolina, ven en Joe Biden esa solución. Ahora que los demócratas se quedan con el control del Senado, ¿cuál es el plan del gobierno en sí mismo para enfrentar esta realidad que es la inflación, el costo de vida más alto en 40 años, algo que le preocupa mucho a los estadounidenses, y lo que representa también los desafíos en el área energética con la gasolina? Entendemos también que existe en este momento la guerra en Ucrania y eso ha afectado de alguna forma lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero ya antes se venía presentando. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene Biden en este momento para enfrentar esta realidad? Ciertamente, yo creo que primero que nada, tú lo mencionas, la guerra en Ucrania está afectando
la inflación en el mundo está afectando los precios de alimentos, está afectando la cadena de suministro, por ende muchos productos solamente de alimentos están incrementando en los Estados Unidos y en el mundo. Joe Biden ha dicho desde el día número 1, mi prioridad va a ser controlar esta inflación. Ya hemos visto que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado subiendo la tasa de interés por 0.25 de 1% en los últimos meses. Va a continuar haciéndolo porque el problema realmente actualmente es que hay demasiado dinero, demasiado capital en las calles y eso hay que reducirlo. Y con la Reserva Federal es la manera más eficaz, aunque el corto plazo pueda haber sufrimiento, puedan haber lo que muchos llaman de repente una recesión muy leve, muy pequeña, pero al final del día vamos a salir de esto. La mayoría de los economistas dicen que para el 2024, antes de la posible reelección de Joe Biden, que ya los números o el porcentaje de inflación en los Estados Unidos ya va a estar por debajo de 4%. Desde el año, y más de un poco del año y medio que Joe Biden ha sido presidente, ha creado más de 10 millones de trabajos, 10 millones. Y también no podemos olvidar el COVID-19 y que hasta el día de hoy todavía estamos viendo los resultados negativos que esa pandemia trajo a los Estados Unidos y trajo al mundo. Joe Biden ahorita en enero, por lo menos, uno de sus proyectos de ley el proyecto de ley de reducción de inflación, el Acto Nacional, no va a permitir que las personas que tengan más de 65 años de edad, empezando en enero, no paguen más de $2,000 sobre el precio de sus prescripciones en medicina. Ese es el tipo de liderazgo, ese es el tipo de proyecto de ley que estamos buscando los demócratas. ¿Cómo le reducimos el costo de vida a los americanos, a la clase media, para que no les afecte esta transición mientras que pasamos por este reto económico y volvemos una vez más a la normalidad? Ahora, ¿pero cree que ese liderazgo de Joe Biden está más que nunca sólido en este momento, a pesar de las cifras de impopularidad que tiene, según el monitor YouGov, que sitúan al presidente Joe Biden con una cifra importante en declive en cuanto a su popularidad? ¿Eso se mantendría? ¿Cómo haría para hacer frente a esta realidad? ¿O si existe un escenario alternativo a otro de liderazgo en el Partido Demócrata que pudiera postularse a las elecciones de 2024? Es una excelente pregunta y es curioso porque las encuestas políticas históricamente suben, bajan. Vemos a Joe Biden que ha estado entre los 30%, ha llegado en algunas encuestas que yo he visto al 40%, pero ese tipo de apoyo, ese número, no es muy diferente a otros presidentes, expresidentes al año y medio de su mandato. Es totalmente normal. Vamos a seguir trabajando para que eso siga incrementando. Porque yo creo que el año que viene lo que nosotros tenemos la esperanza que el precio de la gasolina baje por debajo de los $3 en averaje el galón, mientras que seguimos creando trabajos mes tras mes, que ese número de popularidad va a subir frente al presidente. Yo le invito a los republicanos a que estén dispuestos a negociar con el presidente Joe Biden, que estén dispuestos a negociar con los demócratas en el Senado, en la Cámara de Representantes, porque hay temas que estamos de acuerdo. En la parte económica hay cosas que se pueden hacer juntos. De repente la parte de cambio climático, de repente la parte de inmigración es un poco más polémico, pero yo sé que la economía es algo que pudiéramos estar de acuerdo. En infraestructura, el presidente Joe Biden pasó el verano pasado el plan de infraestructura más grande en décadas y lamentablemente por jugar esos juegos políticos, la mayoría de los republicanos no quisieron apoyarnos, cuando sí apoyaban un proyecto de ley muy similar cuando el presidente Trump era presidente. Si los republicanos que agarraron unos escaños ahorita en la Cámara de Representantes, si quieren mantener sus puestos, van a tener que negociar, porque en 2 años el pueblo americano va a pasarle, como dicen, la boleta. Bien, doctor José, realmente nos queda muy poco tiempo, pero es entendible que esté quien esté en este momento en la Casa Blanca o liderando tanto el Senado como la Cámara de Representantes, persiste una realidad preocupante en Estados Unidos, que es primero el tema migratorio y para América Latina también el tema de Venezuela y estos acercamientos que se están dando. ¿Cómo puede influir este resultado de elecciones de medio término en estos puntos en particular? Pues Joe Biden ha sido muy claro. La economía y la inflación de Estados Unidos para él es prioridad. Él entiende que necesita usar la diplomacia para acercarse a países en Latinoamérica, a países en la región
para poder, número uno, incrementar la producción de petróleo. Venezuela está dentro de esa lista. Se ha conocido que el gobierno de Joe Biden se ha acercado al gobierno de Venezuela para tratar de posiblemente incrementar esa producción de petróleo y pareciera que yo creo, y siempre he dicho esta predicción, que ya que pasamos esta elección de medio término, Joe Biden continúa esas negociaciones posibles con el gobierno de Venezuela para incrementar la producción de petróleo en Venezuela, que obviamente ayudaría a la OPEC, ayudaría a Estados Unidos, ayudaría a Venezuela y seguir, porque siempre hay cosas en común. Estados Unidos puede ser que tenga muchas cosas en desacuerdo con el gobierno de Venezuela, pero busquemos esos puntos de intermedio que tenemos en común para sacar nuestros países hacia adelante. Y en cuanto a lo migratorio, persiste esta medida, título 42, nacida bajo la administración Trump y que además pues mantiene una situación cuestionada por parte de la comunidad internacional en términos humanitarios sobre la migración en el sur de la frontera con México. Para finalizar, brevemente. Desde el primer día, el mandato de Joe Biden ha sido ¿cómo hago para ayudar a los inmigrantes del mundo? ¿Cómo hago para ayudar a los venezolanos? Le extendió a los venezolanos la protección de estatus temporal, conocida como TPS, en los primeros días de su mandato. Puso en la mesa un proyecto de ley amplio migratorio para poner a los millones de inmigrantes en Estados Unidos indocumentados, incluyendo muchos venezolanos, en un camino hacia una residencia y un camino hacia una ciudadanía. Actualmente puso un permiso especial bajo orden ejecutivo para que venezolanos puedan viajar para los Estados Unidos y tengan un permiso de trabajo, puedan quedarse en este país. Eso se llama liderazgo político. Estamos esperando, estamos en la mesa de negociación, esperamos a los republicanos que se pongan de acuerdo con nosotros para poder pasar una reforma migratoria amplia. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. José Aristimuño, ex secretario de prensa del Partido Demócrata en Estados Unidos, hoy en Primera Página. Gracias. Muchas gracias. Así